vamos a hablar entonces acerca de algo que Dios tiene preparado para nosotros y que en muchas ocasiones perdemos de vista la importancia que puede tener para cada uno de nosotros. El deseo de Jesús es que podamos estar con Él de manera perpetua, de manera eterna. Y yo creo que podemos aprender mucho acerca de la permanencia en Cristo Jesús, la permanencia en su misericordia, en su buena voluntad, en su paz. Yo creo que Dios nos está queriendo ayudar. Dios nos está deseando hacer bien. Y vamos a descubrir cómo podemos mantener nuestra fe activa, nuestra fe productiva. La Escritura nos enseña que la fe es confianza. Es, como dice Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe siempre tiene que verse reflejada en los hechos, en las obras, en acciones. No que las acciones produzcan fe, pero sí la fe produce acciones. Y las acciones van incrementando también nuestra confianza. Entonces termina siendo un círculo virtuoso. Nos atrevemos a confiar, vemos la mano de Dios ayudándonos, vemos la mano de Dios bendiciendo nuestras almas, bendiciendo las personas que nos rodean. Y al ver esta bendición, deseamos más de Dios. Se nos genera más hambre y sed de justicia. Y al desear más hambre y sed de justicia, deseamos más de Dios y buscamos atrevernos a confiar más. Y cuando confiamos y actuamos y vemos la mano de Dios respaldando sus promesas, nuevamente comienza a haber gracia y comenzamos a crecer en un círculo virtuoso. Porque el único que no falla es Dios. El único en el que podemos encontrar completa fidelidad, completa lealtad es en Dios. Así que hoy vamos a aprender cómo mantener este círculo virtuoso de confío y actúo y Dios respondiendo para que podamos caminar en la permanencia que implica nuestra fe en Cristo Jesús. Yo les invito a que juntos vayamos al Evangelio de Mateo en el capítulo número 25. Mateo capítulo número 25. Está Jesús en el templo, de hecho. Está Jesús en el templo y está enseñando, está hablando. Después de que está Jesús enseñando, se aparta con sus discípulos a un lugar que era especial, que estaba lejano, pero no tanto, a Jerusalén, a los muros de Jerusalén. En este espacio, en este huerto, Jesús les contesta una pregunta a sus discípulos, porque los discípulos se quedaron como patinando en sus ideas, pensando en decir, bueno, ¿por qué Jesús dijo que el templo no quedaría piedra sobre piedra, sino que sería del todo destruido? Eso es algo que para los judíos era completamente novedoso, en especial para los discípulos. Era algo novedoso porque ellos esperaban que Jesús gobernara desde el templo y que restaurara el reino de Israel desde el templo. Así que el hecho de que dijera no quedaría piedra sobre piedra es algo que sí les movió las entrañas, sí los puso a reflexionar y a pensar, en decir, creo que hay que cambiar nuestra manera de ver la vida hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces, en este huerto Jesús les empieza a hablar de las señales antes del fin, en Mateo 24, les habla acerca de lo que vendría en los últimos tiempos, y en el capítulo 25 les habla a través de 3 tipos de mensaje. Les habla acerca de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Después habla acerca de los mayordomos, ¿sí? De cómo estamos poniendo a trabajar los talentos que Dios nos ha dado. Y en tercer lugar nos enseña acerca de cómo mantener nuestra fe caminando, ¿sí? No sé si sepamos, pero si nosotros nos detenemos
y nos concentramos demasiado en la vida secular, en la vida que tenemos que hacer porque hay que trabajar, porque hay que ganarnos el pan de cada día, las distintas actividades que tengamos, si nos concentramos demasiado, si nos absorbe en demasía el tiempo nuestra concentración, caemos en un estancamiento espiritual. Caemos en un estado como de que ya no avanzamos más. Y aunque podemos ir a la congregación, podemos ir a una iglesia, podemos intentar hacer esfuerzos, la realidad es que si no estamos en este círculo virtuoso del que vamos a hablar, nuestras vidas como cristianos se van a empantanar. Y nos vamos a encontrar con que estaremos buscando aquí y allá distintas actividades, distintas cosas que nos hagan sentir un poco más espirituales, porque sentimos que nuestra fe comienza a decaer. Entonces es de mucha importancia entender lo que aquí Jesús nos está enseñando, no solo con respecto al reino que tiene preparado para nosotros, sino cómo vivir el día de hoy para que el día de mañana que Jesús nos decida heredar este reino, estemos listos para poderlo hacer, para poder heredar este reino que tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces nos vamos a enfocar en, digamos, la tercera parte de Mateo 25, que tiene que ver con esta actividad de fe y acción que Jesús quiere que tengamos en nuestras vidas. Dice la Escritura en Mateo capítulo número 25. Mateo capítulo número 25, a partir del versículo número 31, dice la Escritura: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí Jesús? Antes de entrar en su reino, tendremos que ser examinados, tenemos que estar delante de la presencia de Jesús y delante de todas las naciones, de todos los cristianos, de todas las personas que hoy en día profesan seguir a Jesús, profesan seguir a Cristo. Estaremos delante de la presencia de nuestro Salvador. Todos aquellos que en su dogma de fe profesan seguir a Jesús, estarán presentes y estaremos presentes ese día delante del trono de Jesús. ¿Sí? Este momento es distinto al día del gran trono blanco. ¿Sí? Este momento es únicamente para personas que profesamos seguir a Cristo, que decimos ser cristianos o que dentro de nuestras ideas aparece Jesús como parte de nuestra fe, de nuestra forma de vida. ¿De acuerdo? Todos aquellos que hoy van a iglesias, que hoy están escuchando la palabra de Dios, que hoy están reunidos en algún lugar donde se puede estar reunido, todos vamos a estar presentes ese día. Nos van a juntar a todos, vamos a hacer una enorme congregación de personas, gigantesca congregación de personas, y Jesús se va a encargar de separar a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y esto es muy llamativo. Cuando están todavía a una edad muy temprana, las ovejas y los cabritos son muy parecidos, tanto en sus condiciones biológicas como físicas, ¿sí? Es decir, tú puedes ver a un cabrito y puedes ver a una oveja en sus primeros meses de edad y parecen muy semejantes. Cuesta trabajo, de hecho, distinguirlos. No es sino hasta después de cierto tiempo de tener vida que comienzan a desarrollar, en especial los cabritos, características un poquito distintas. Las orejas, aparecen algunas protuberancias aquí en la parte de enfrente, que son los cuernitos, pero de inicio tú no distingues con facilidad entre ovejas y cabritos, ¿sí? Hay ciertas diferencias pasado el tiempo, pero inicialmente no. Sin embargo, Jesús sí sabe distinguir a los suyos. Jesús sí sabe distinguir entre ovejas y cabritos. Entonces, en aquel día, todos, absolutamente todos, estaremos delante de nuestro Señor esperando que nos separe del lado izquierdo o del lado derecho. ¿De acuerdo?
Son cosas que debemos de tomar en cuenta, porque no va a haber aquí de que, pues a mí no me va a tocar. Todos estaremos delante de Dios, delante de Jesús, y separará a unos y a otros. Así de sencillo. Y no va a depender de lo que ahorita vamos a leer, de las obras o de las acciones que los justos hacen como parte de su vida cotidiana. No depende de esto. Sin embargo, la fe en Jesús provoca lo que aquí vamos a leer. ¿De acuerdo? Entonces es importante poder distinguir la diferencia. Hay ovejas y hay cabritos. Hay de los dos dentro de toda esta congregación que ese día estaremos delante del gran trono blanco. Y Jesús mismo irá diciendo, a ver, fulano de tal, pásate para acá. A ver, sultano de tal, tú pásate para acá. A ver, tú, muchacha tal, pásate para acá. A ver, tú, muchacho tal, pásate para acá. Y habrá una separación, ¿sí? De unos y de otros. Sus ovejas y los cabritos. Él sí puede distinguirlo. Él sí puede saber nuestros corazones cómo están, si tenemos un corazón como de cabrito o tenemos un corazón de oveja, ¿sí? ¿Qué tipo de corazón es el que estamos teniendo cada uno de nosotros? Continúa diciendo la Escritura en el siguiente pasaje. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. La separación es, a la derecha van a ser las ovejas y a la izquierda van a ser los cabritos. Imagínate lo que va a ser ese momento para muchas personas. Para muchas personas que hoy están convencidas de que son ovejas de Jesús, lo que va a significar para ellos que de momento Jesús les diga, pásate tú de este lado, de mi lado izquierdo. Ahí se va a acabar cualquier engaño, cualquier clase o tipo de angustia que se tenía, ahí se va a aclarar, ¿sí? Ahí no va a haber de que es que yo creo, yo pienso que sí soy, yo considero que sí soy, yo tengo fe, yo esto, yo aquello. Ahí todo va a quedar completamente esclarecido. Ahí no habrá lugar a dudas. Dice el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Wow! El reino de Dios, el reino que Jesús ha preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Como diciéndonos, siempre has estado presente en mi vida, en mi corazón. Te di la oportunidad porque sabía que serías oveja mía. Qué hermoso es pensar que Dios pensaba en ti y en mí desde antes de la fundación del mundo. Que estábamos en sus pensamientos. Que este momento que estamos viviendo, esta circunstancia, este tiempo, fue preparado y nos ha preparado para vivirlo. De verdad, no nos espantemos de las cosas que nos ha tocado vivir, porque Dios ha preparado nuestros corazones para enfrentarlas. Está con nosotros y Él sabe exactamente de qué manera vamos a poder ir avanzando día a día en nuestra caminata cristiana. Porque ya nos preparó un reino, amado. Ya nos preparó un lugar a ti y a mí. Por lo tanto, ¿qué mejor es que hoy aseguremos nuestros corazones en la fe? Aseguremos nuestra vida en Cristo Jesús. Ya está listo el reino que vamos a heredar desde la fundación del mundo. En otras palabras, el tiempo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy es un tiempo que Él destinó para ti y para mí, para prepararnos para este lugar, para el reino que ha preparado. Dice, venid benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y uno va a decir, wow, cuánto amor nos tiene. Nos amó porque a lo mejor uno puede pensar,
pues fue casualidad que yo llegara a este mundo. Es que mis padres ni siquiera me querían, no me amaban, no me tenían en cuenta. Pero Dios sí. Tu vida y mi vida no están aquí por casualidad. No es obra de nuestros padres, es obra de Dios que quiso que naciéramos en este tiempo. Y a su tiempo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su tiempo dijo, tú eres mi hijo y en ti quiero confiar. Siempre los tiempos de Dios son perfectos, son exactos, no van más ni van menos. Es en el momento oportuno que está presente para cada uno de nosotros. Y entonces dice la Escritura, porque tuve hambre y me diste de comer. Y aquí empieza el círculo virtuoso. Por la fe entramos en este estado de gracia. Por la fe somos limpiados en la cruz de Cristo. Por la fe creemos en los méritos de Jesús, en la buena vida santa y piadosa del Cordero que quita el pecado del mundo. Creemos en Él. Y por esa fe comenzamos a vivir una vida como la que aquí se nos narra. Tuve hambre y me diste de comer. La vida que Dios permite que tengamos es un círculo virtuoso, donde Él va a acercar a personas con distintas necesidades hacia ti. Tú vas a ser esa luz que Él puso para acercar a personas y que tú puedas darles de comer, no solo en un sentido espiritual, sino también en un sentido físico. En otras palabras, empezamos por la fe, pero Jesús acerca de inmediato a personas a las cuales poder ayudar, poder servir, poder transmitir algún consuelo. En otras palabras, nuestra fe va a ir siempre acompañado de obras. No que por las obras vayamos a estar en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos estaremos por su gracia. Pero siempre habrá acciones que acompañen la fe, porque Dios ha determinado que este círculo virtuoso sea el que nos ayude a mantenernos firmes hasta el final. ¿Quieres llegar a este reino preparado desde antes de la fundación del mundo? Yo también. Y estoy consciente y quiero transmitir este mismo estado de conciencia para ti. Tu fe tiene que ir acompañado de acciones, porque sólo así podremos estar viendo la mano de Dios actuando todo el tiempo. Tuve hambre y me diste de comer. Aquí las Escrituras nos enseñan que las cosas que hacemos a favor de nuestros semejantes, las hacemos para Jesús. Cuando tú le das de comer a una persona que tiene necesidad, cuando lo alimentas, cuando le das la palabra a su tiempo, o le das una comida, cuando tú alimentas a las personas, no estás alimentando a ese ser humano. Tú estás dándole de comer a Jesús. Es como si Jesús estuviera reflejado en esa necesidad y tú estás ayudando a tu Señor. Dios nos conceda que después de esto nos podamos quitar este miedo a la misericordia. Porque aunque una persona pueda ser abusiva y una persona pueda estar en un contexto de estar queriendo sacar ventaja de nosotros, de la misericordia que podamos tener, nuestro corazón tiene que ser como este. Tuvo hambre o tiene hambre y punto. Lo que haga con la comida será entre él y Dios. No me toca a mí juzgar si le tengo que dar o no de comer en función de, no, pues me cae bien o no me cae bien. Me parece que es sincero o no me parece que sea sincero. Yo creo que si podemos entender que cada persona es una oportunidad para poder hacer algún bien, veamos a Jesús en ello. Pensemos en Cristo Jesús. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. La perspectiva del que es oveja, del que está caminando con Jesús, es hacer el bien.
no se detiene a pensar en quién va a caer ese bien, sino se detiene a pensar en que Jesús me lo está poniendo a mi alcance. La mayoría de los filántropos, de la gente que solamente tiene pues este deseo bien intencionado de dar, de amar al ser humano, la filantropía, sí considera mucho a quién se lo está dando. Jesús no. Jesús no se pone a pensar, se me hace que está abusando, mejor ya le voy a dejar de dar. Jesús todo el tiempo tiene alimento en nuestra casa. Justos o injustos, todo el tiempo alimenta nuestros hogares. ¿Sí? Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Entonces yo no me voy a poner a pensar si lo que estoy haciendo por una persona lo está aprovechando o no lo está aprovechando. Lo que voy a hacer es darme como Jesús se dio por mí. O sea, es el amor de Jesús fluyendo en mí. No mi gran capacidad de ser misericordioso o compasivo, sino es la bondad de Dios fluyendo a través de mí. Y en el momento que yo retengo mi mano para ayudar a alguien, qué riesgo tan grande, ¿no? Porque no me estoy reteniendo a mí mismo, sino estoy pensando que Dios ya no quiere ayudar a esa persona. Yo le estoy poniendo a Dios la idea, o me estoy imaginando que Dios tiene la idea de ya no ayudar a esa persona. Cuando las cosas las hacemos por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, para demostrar que somos cristianos, probablemente sí pongamos en peso y en balanza, decir, ¿le ayudo o ya no le ayudo? ¿Hago bien? ¿Le doy un vaso de agua a esta persona o no le doy un vaso de agua? No, pues es que ya llevó 3 litros. Pues sí, pero mira cuántos años tiene de tener sed. Es decir, no podemos siquiera poner en nuestro corazón esta actitud mezquina de decir, depende de él si le ayudo o no le ayudo. Imagínate que Dios nos diga así. No, pues es que dependía de mí si te ayudaba o no te ayudaba. De qué tanto hacías de bien con las cosas que te daba o no. Recordemos que aquel joven que dejó a su padre no le reprochó y le dio todo lo que le correspondía de herencia. Entonces entendamos, aquí no se trata de las cualidades de la gente que recibe el bien, sino más bien se trata de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en favor todo el tiempo de las personas. Por favor, no detengas tu mano si puedes hacerle bien a una persona. No detengas tu mano, porque no sabes si el día de mañana esa persona representaba a Jesús. Espero me esté dando a entender. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. O sea, no solamente se trata de ayudar a los cercanos, a los hermanos, a las hermanas, al que tenemos a la mano, sino inclusive a los forasteros. ¿Quién es un forastero? Un forastero representa personas que no son parte de nuestro círculo cercano, de la gente que nos rodea comúnmente, de nuestra sociedad, de nuestra colonia, sino es alguien ajeno. Bueno, ayúdalo, recíbelo, hazle bien en la medida que te sea posible hacerle bien y no detengas la posibilidad de poder ayudar a nadie. ¿Sí? Fui forastero y me recogisteis. Recordemos, amados, que nosotros éramos forasteros delante de Dios, porque nada teníamos que estar haciendo en el reino de Dios cuando nuestra vida estaba completamente ajena. Éramos unos forasteros para la vida de fe. No queríamos el camino de Cristo, así que detengámonos y pensemos, yo también fui forastero. Y Jesús no dijo, tú no vas a saber qué hacer con lo que te voy a dar. Dijo, ven, yo te ayudo. Sí. Pensemos de esta manera, cambiemos nuestra forma de pensar y de actuar. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y vinisteis a mí, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Estas acciones son propias de una persona que está caminando en fe y son el círculo virtuoso que mantiene
una persona de permanencia en la fe en Jesús. Porque la fe en Jesús no tiene que ver con cantar cantos o con asistir de manera leal a una congregación o ser muy fiel a una doctrina cristiana o a una serie de doctrinas cristianas. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el cómo estoy amando de manera permanente a las personas. Amar es muy bonito cuando sale de labios, pero el amor no se demuestra con los labios. El amor no se demuestra con las palabras. El amor se demuestra cuando nuestras acciones están haciendo un bien a quien lo recibe. Y ese bien permanece. Es decir, solamente hasta que estamos seguros de que la persona puede valerse por sí misma y que está lista, entonces decir en paz, puedo quedar en paz con esta persona que me trajiste a mi alcance, Señor. Ya lo que esa persona decida hacer con su vida será cuestión de ella. Pero en el momento que lo necesitó, me concediste la oportunidad de estar ahí presente, Señor. La misericordia. Fíjense cómo aquí lo que resalta es misericordia. No estamos hablando de cuestiones de espiritualidad engrandecida. No vemos aquí a teólogos ni a rabinos. No vemos aquí a gente erudita en las cuestiones de la manera en la cual se interpreta la Biblia, el exégesis, la hermenéutica. No vemos nada de eso. Aquí vemos personas que sencillamente con acciones pequeñas, si lo queremos ver así, entre comillas, porque para quien lo recibe no es pequeño, oye, te doy un alimento, te doy un vaso de agua. O sea, son cosas de verdad que están a nuestro alcance. Las ovejas de Jesús tenemos la oportunidad de hacer cosas bien sencillas que hacen mucho bien y engrandecen el nombre de Cristo. Sin embargo, habrá quienes no lo hagan, ni siquiera eso. Entonces, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis. ¿Es tan complicado eso? ¿De verdad? Hay gente que no va a alcanzar a entrar por esto, porque su corazón no está lleno de misericordia, porque en su corazón tiene un orgullo de saber que conoce mucho de Dios, es decir, cumple a la perfección el mandamiento: oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese mandamiento en relación con Dios parece que queda cubierto por mucha gente, pero el segundo, muchas personas no lo hacen. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este segundo mandamiento es donde vamos a tener problemas, o se van a tener problemas muchas personas. Hoy en día hay quienes se sienten muy orgullosos de decir: yo sí tengo la verdad, yo y Dios somos grandes amigos, pero en sus relaciones con otras personas truenan. Ahí están reprobados. Si Dios fuera tu amigo, sabrías amar al prójimo. Si Dios estuviera contigo, Él te usaría para amar al prójimo. Él te daría ese vaso de agua, Él te daría ese plato de comida, Él te daría lo que necesitas para ese forastero, para poder atender una necesidad de enfermos o en la cárcel. Es decir, Él estaría ahí para darte lo que necesitas y tú aplicar la misericordia. Pero hay gente que ni siquiera eso. Continúa diciendo la Escritura: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? ¿Qué nos refleja esto, amados? Un corazón que lo hace por amor, no porque tiene que hacerlo. Y lo hace tan por amor que cuando descubre que lo estaba haciendo para Jesús, se queda asombrado. ¿Y luego? Pero Señor, yo esto se lo di a aquel ancianito que tenía hambre. ¿No eras tú? Yo ayudé a aquel hombre que tenía necesidad de alguna cuestión de enfermedad. Ahí estuve, Señor, velando con él, cuidándolo. Pero no eras tú, era el vecino fulano de tal. Era la hermanita tal.
Era tal o cual persona, Señor. Yo a él sí lo conozco, pero no sabía que te estaba haciendo algún bien a ti. Y dice Jesús, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Qué hermoso es pensar. Tú estás viendo al hermano tal, a la hermana tal, y estás pensando en hacerle un bien. No te detengas en hacerlo, porque detrás de él o de ella está Jesús, está Cristo. Entonces, aquí nos damos cuenta que el corazón del cristiano no es un corazón que esté haciendo las cosas ni por conveniencia ni por obligación. Porque si supiera que es Jesús, a lo mejor haría las cosas por conveniencia. Pues es que me conviene. Va a estar contento conmigo. Yo quiero agradar a Jesús. Pero si hacemos las cosas hay que hacerlas por amor a la persona. Porque la persona lo necesita. No importa lo que yo pueda decir o que se haya equivocado, necesita de mi ayuda. Necesita de mi ayuda. Necesita que le tienda la mano y que lo levante del fango. No de dejarlo ahí abandonado. No de criticar, no de ser ponzoñoso con nuestras actitudes, sino de tender la mano y sacarlo y ayudarle hasta que quede limpio en la presencia de Dios. Amados, las escrituras son muy claras al respecto. Esta actitud es algo que se hace por amor y ni siquiera con la conciencia de decir, Jesús está detrás de él, quiere ayudarlo. De manera natural el corazón de una oveja se inclina a hacer el bien, se inclina a favor de los necesitados, se inclina a favor de los hermanos, de las hermanas. Hermanos, que ya no sé qué hacer. Fíjese que fulanito de tal y sutanita de tal, creo que están abusando de mí. Mira, en el momento en que Dios diga ya, te los va a quitar. Se acabó. No va a haber más. No detengas tu mano para hacer el bien mientras está a tu alcance. En el momento en que Dios juzgue que tu ayuda fue suficiente y las personas ya nada más están rascándose el ombligo, o echando flojera, o haciéndose pasar por necesitados, en ese momento quien va a quitarlos delante de ti va a ser Dios. Pero tú mantente firme en tu amor, y en tu compasión, y en tu misericordia. No te detengas. No importa lo demás. Dios te los va a quitar de enfrente si Él ve que te son un peligro. Porque Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Y nos va a estar ayudando. ¿De acuerdo? Continúa diciendo la Escritura. Entonces dirá también a los de su izquierda, a los que son cabritos. ¿Se parecían? Sí. Pero aquí hay una diferencia. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Qué intenso. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, estuvo a tu alcance ayudar, y no me diste de comer. Recibió la persona tu desprecio. Recibió la persona palabras duras, señalamientos, actitudes. Le diste la espalda cuando tenía hambre, cuando tenía necesidad. Eso lo hiciste en nombre de Dios. Lo estás haciendo en nombre de Dios, porque hay que cuidar el nombre de Dios. Mira, si alguien cuida su nombre es Él, no te necesita ni a ti ni a mí. Si alguien cuida de su nombre, es Él. No somos los cuidadores, los guardaespaldas de Dios, ni de su nombre. Él solito puede. Pero nuestra actitud debe ser distinta. Si una persona tiene necesidad de ser levantada, de ser restaurada, y tú le das la espalda,
tienes el infierno ganado. No importa cuántas veces vayas a la iglesia. No importa el nombre de quién. No importa que digas, es que es una disciplina. Mentira. Estás dándole abandono a una persona que cayó y no les tiras la mano. ¿En serio? ¿Dónde está la misericordia de Dios en tu corazón? Porque al que mucho se le perdona, mucho amor muestra, mucho ama. Ya te olvidaste completamente de dónde te sacó Dios. Cuando una persona le da la espalda a otro, que se supone que es su hermano, esa persona está completamente perdido. Ya no sabe quién es, ya no se acuerda, se le borró la memoria de dónde lo sacó Dios. Nunca le des la espalda a alguien que te pida, ayúdame. Tuve hambre porque tuve hambre y no me diste de comer. Te hiciste el ignorante, ¿no? Pues yo no sabía. Volteaste hacia otro lado. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. O sea, a lo mejor no te alcanzaba para la comida, pero oye un vaso de agua y aún así también le das la espalda. Haces como que no oyes. Haces como que no es para ti. Como que tú y Dios sí se entienden, pero ¿y este quién es? Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y no me visitasteis. En la cárcel y no vinisteis a mí. En otras palabras, nos encontramos con una actitud de que hasta en las cosas pequeñas, este tipo de personas, estos cabritos, dan la espalda. Son personas desleales. Son personas que no te tienden la mano cuando lo necesitas. En cambio, las ovejas de Cristo sí. Los discípulos de Jesús sí te van a tender la mano. ¿Sí? Y no lo van a hacer con ningún tipo de conveniencia. Es una verdad eterna. Necesitamos caminar con Cristo. Necesitamos encontrar a Cristo en las personas, en las necesitadas, en las desnudas, en las que necesitan ayuda espiritual, en las que necesitan un vaso de agua, un taco para poder comer, un fiambre, como dicen mis hermanos en Argentina, algo que comer, algo que ayudar, algún bien que poder hacer. Es decir, necesitamos comprender, amados, que el círculo virtuoso es de fe y acción, fe y acción, fe y acción. El círculo que destruye y que te sumerge en la más deplorable religión es decirle no a la necesidad cuando la hay, que otro lo haga. Ahí tienes a las personas buscando, oye hermanito, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Puedes apoyar con un kilito de tortillas? ¿Puedes hacer? Y les cuesta trabajo. Híjole. Ese día te vas a acordar que le diste la espalda a muchas personas. Cuando pensabas primero en ti y no en el bienestar de quien Dios puso a tu alcance para ayudar. Para ti es esta invitación a que cambies de actitud. Dios no quiere lanzarte al lago de fuego. No quiere que vivas separado de Él. Pero sí quiere que te des cuenta que tus actitudes como cristiano no son las correctas. Necesitas convertirte. Necesitas volver a nacer y ser una oveja de Cristo. Es que solamente tengo 2 blancas para ayudar. Da todo lo que tienes. El Señor te ayudará. Señor, es que solamente yo ya me iba a morir, iba a ir a preparar un pan con esto último que me quedaba de aceite y de harina. Dámelo a mí, dice Dios. Lo voy a multiplicar. En los momentos en los cuales pareciera que las personas
la tienen más difícil, más complicada, y que ya no tienen más. En esos momentos, el entregarnos de todo corazón trae como consecuencia la bendición de Dios, la mano misericordiosa de Dios. Bien importante poder comprender, amados, bien importante. Por favor, como un ruego, como una súplica, reconcíliate con Dios. Yo sé que crees que estás en paz con Él. Yo sé que crees que eres cristiano y que en algún momento te arrepentiste y que caminabas bien. Lo entiendo. Pero si hoy por hoy no existe este círculo virtuoso de fe y acción a favor de tu prójimo, amado, no te engañes. Necesitas volverte a Dios con todo tu corazón. Es necesario, es urgente que lo hagas. Versículo 44. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Señor, si tú me hubieras dicho que estabas tú con el hermano tal, por supuesto que hubiera hecho algo. Señor, es que yo no sabía. La ignorancia no nos va a salvar, ¿eh? El no hacer las cosas conforme a la voluntad y a la misericordia de Dios, por ignorancia, porque no sabían, no los va a salvar. No los va a justificar. Hoy tú puedes quedar justificado, y escúchame, de todo lo que has dejado de hacer de bien. Si te arrepientes y vas a la cruz y le pides con todo tu corazón a Cristo: por favor, hazme recordar las veces que tuve a mi alcance hacer un bien y detuve mi mano. En nombre de lo que sea. Porque yo pensaba que fulano de tal era un abusivo. Porque pensé que fulana de tal no lo merecía. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios por esas oportunidades de hacer misericordia y que detuviste tu mano para hacerlo. Ve a la cruz y ahí detente y dile: Señor, por favor, trae a mi mente todas las veces que tú me acercaste a alguien para ayudar y no lo hice. Trae a mi mente todas las veces que fui prejuicioso con mi hermano, con mi hermana, y en lugar de ayudarle le di la espalda. Y en lugar de ayudarle y darle palabras de aliento y de consuelo, fui duro con mis palabras. Como golpes de espada, dice la Escritura en Proverbios. Así es para muchos cuando las personas tienen un corazón lleno de orgullo, que no entiende y no recuerda de dónde Dios lo sacó. Amado, ve a pedirle perdón a Dios por las veces en que dejaste de ayudar a alguien, que no diste un vaso de agua, que no te regresaste porque ibas a comprar una botella de agua y dijiste: no, pero yo creo que después le dan. Y tú sabes que está cayendo el sol a plomo y está esa persona ahí sedienta. Y algo te empujó a darle agua. Ve y dásela. No es todos los días, a lo mejor. La verdad es que el Espíritu nos empuja a hacer cosas a favor de las personas. Y si nos detenemos, mejor es ir hoy a la cruz y decirle: Señor, aquí estoy, quiero recordar cómo he tratado a mi prójimo, cómo he hablado con mi prójimo, cómo he pensado de mi prójimo, cómo he detenido mi mano para ayudar a mi prójimo. Y pídele perdón, porque aún estás a tiempo de ser de las ovejas que están a la mano derecha de Cristo. Y a partir de ahora, aprende a discernir. Las oportunidades que Dios nos da de hacer el bien van a estar presentes. Y Él mismo nos va a empujar. Nos va a empujar a hacerlo. Amado, amada, quédate con este mensaje en tu corazón. Hay un reino preparado desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí. Pero solamente que Dios obre en misericordia a través de nosotros es que podremos aprender y crecer espiritualmente. En cambio, si detienes tu mano, tu destino es un destino de dolor y de destrucción. Versículo 45 termina diciendo:
Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Amado, te invito de verdad, de todo corazón, vamos a la cruz y roguémosle ahí al Dios vivo y verdadero que traiga nuestra mente y nos redarguya, que no nos deje creyendo que estaremos a la derecha cuando no hemos hecho bien las cosas. Pidámosle, por favor, muéstrame lo que tú ves de mi cristianismo. Mira, lo va a hacer. ¿Recuerdas el mensaje de las 7 iglesias? Por supuesto que está atento para decirte: tengo unas pocas cosas contra ti. Desde luego que va a corregirte, va a corregirme. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que atrevernos a decirle: muéstrame qué quieres que corrija, Señor. Yo no quiero llegar ese día y que me digas: uy, dejaste tu primer amor. Padre, yo creí que lo estaba. Porque eso no nos va a rescatar. Mejor hoy caer de rodillas y decirle: por favor, muéstrame cómo ves tú mi cristianismo, mi relación con mis semejantes. Porque hay un reino preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús nos quiere ahí. Yo te invito a que cerremos nuestros ojos y pensemos: llévame a la cruz, Señor. Considérame y llévame a la cruz a entender qué cosas he dejado de hacer. No estaban entregados a pecados. Estaban dejando de hacer cosas. ¿Lo entendemos? Estos cabritos se quedaron como cabritos porque no siguieron el camino de la misericordia y la reconciliación. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor. Si tú no vienes a corregir nuestras vidas, ¿quién puede hacerlo, Señor? ¿Quién puede ayudarnos si tú no vienes? A hablarnos y decirnos qué cosas tienes contra nosotros. Padre, por favor, queremos caminar contigo. Por favor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que
Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Padre, gracias por enseñarnos, por darnos la oportunidad de corregir, Señor. Padre, habla al corazón de cada uno. Haznos recordar las cosas en las que dejamos de actuar con misericordia para pedirte perdón y estar dispuestos a volver. Que cuando se presente la necesidad y la oportunidad pueda decir: Señor, aquí están mis 2 blancas. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Gracias, Padre, por tu amor, porque no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento si es necesario. Padre, ayúdanos a no detener la misericordia cuando la veamos, cuando veamos que hay oportunidad, Señor. Te pido por cada uno de los que estén oyendo este mensaje, Señor. Padre, no los dejes en paz creyendo que están bien contigo y mal con su prójimo.